¿Alguna vez te has acostado por la noche mirando el techo preguntándote por qué las cosas no se sienten bien? No puedes señalar una prueba contundente, pero algo en su energía ha cambiado. La risa sigue ahí, pero es hueca. Los besos llegan, pero se sienten ensayados. Y de repente tu corazón susurra una verdad silenciosa que tu cerebro intenta callar. Algo no está bien. Pero aquí está la cuestión. Vivimos en un mundo que entrena a las mujeres para dudar de sí mismas, para ser cool, para no sacar conclusiones precipitadas, para darle demasiadas vueltas a sus propios instintos hasta que parecen irracionales. Y todas hemos escuchado el consejo, no seas dramática, confía hasta que te den una razón para no hacerlo, o peor aún, quizás solo seas tú siendo insegura. Esa narrativa es una mentira, una muy dañina. Porque, ¿y si te dijera que tu intuición no es ruido, es información? Es tu subconsciente conectando puntos antes de que tu lógica pueda alcanzarlo. Y hay una pregunta, solo una, que no requiere que lo atrapes infraganti. No necesita capturas de pantalla, aplicaciones ocultas o un amigo haciendo trabajo de detective. Esta única pregunta formulada con calma y claridad puede destrozar toda la ilusión detrás de la que se ha estado escondiendo. No porque lo exponga directamente, sino porque revela en quién se convierte cuando se enfrenta a tu claridad. Esta es la parte que nadie te cuenta. No se trata de probar que te está engañando. Se trata de reclamar tu voz. Y cuando haces eso, cuando te apoyas en tu propio saber, en lugar de encogerte para su comodidad, nunca volverás a ver el amor de la misma manera. Así que si alguna vez has sentido el peso de la duda, presionando tu pecho, pero no tenías las palabras para expresarlo, quédate aquí porque este no es solo otro video de relaciones. Esto es un ajuste de cuentas. Vamos a profundizar en patrones emocionales, señales psicológicas y la cruda verdad sobre lo que realmente asusta a un hombre deshonesto. Y lo mejor, no tienes que gritar, no tienes que llorar, solo tienes que preguntar. Si supiera todo, ¿habría algo por lo que me sentiría herida? Luego escucha no la respuesta, sino la reacción. Ahí es donde vive la verdad. Este video no es para mujeres que están bien con las medias verdades y las líneas borrosas. Es para las que están listas para mantenerse firmes en su fuerza, confiar en su intuición y dejar de conformarse con migajas emocionales. Analizaremos por qué funciona esta pregunta, cómo leer su reacción y qué hacer con la claridad que te brinda. Desafiaremos la mentira de que necesitas pruebas para confiar en ti misma, y lo haremos a través de la lente del amor estoico, la filosofía de que tu paz importa más que la comodidad de otra persona. Antes de comenzar, lo agradecería mucho. Si te ha gustado el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1. Si no, comenta el número 0, para hacérmelo saber, así puedo hacer un mejor video para ti. Si estás lista para dejar de adivinar y empezar a ver con claridad, estás exactamente donde necesitas estar. Y aquí está tu invitación. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a desentrañar la psicología del engaño. Vamos a mostrarte cómo hacer una pregunta podría encender una transformación personal arraigada en el autorrespeto, la resiliencia y la integridad emocional. Esto es más que una relación. Se trata de poder tu poder. El amor estoico no se trata de reaccionar. Se trata de responder desde una verdad arraigada. Y una vez que aprendas a hacer eso, nadie podrá hacerte dudar de ti misma otra vez. 1. La alarma silenciosa. Cuando tu intuición lo sabe primero. Antes de que la pregunta siquiera salga de tus labios, tu cuerpo ya lo sabe. No grita, pero habla en una frecuencia que es imposible de ignorar, una vez que dejas de insensibilizarte a ella. Es la pausa en tu pecho cuando él entra en la habitación, la forma en que tu risa muere en tu garganta, incluso cuando la broma es buena. Es la necesidad repentina de verificar una historia que nunca antes necesitó confirmación. Eso no es inseguridad. Eso es intuición. Esa es la señal silenciosa pero decidida de que algo ha cambiado bajo la superficie mucho antes de que aparezca en mensajes de texto o llamadas perdidas. Y si lo has sentido, sabes exactamente de lo que estoy hablando. A muchas mujeres se les enseña a anular el saber, a ser educadas,
a ser pacientes, a ser la chica cool, que nunca hace demasiadas preguntas, nunca desafía la narrativa, nunca crea problemas. Estamos entrenadas para hacer las paces con la incomodidad, si eso mantiene viva la ilusión de conexión. Pero aquí está, lo que esa ilusión te cuesta a ti misma: tu paz, tu confianza en tu propia brújula emocional. La verdad es que tu cuerpo guarda una sabiduría que tu lógica aún no está lista para procesar. El estoicismo nos enseña que la claridad a menudo llega en el silencio. Y la confianza en uno mismo comienza cuando dejamos de subcontratar nuestra realidad a la versión de la verdad de otra persona. Podrías encontrarte analizando cosas que antes no importaban: el cambio en su tono, la forma en que protege su teléfono, las pausas más largas, cuando haces preguntas simples. Tu mente comienza a dar vueltas, buscando pruebas, porque eso es lo que nos han condicionado a creer que necesitamos pruebas, evidencia, una pistola humeante. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos construir un tribunal en nuestra propia mente solo para confiar en lo que ya sentimos? Eso es la manipulación del gaslighting emocional, sutil, persistente y profundamente desestabilizadora. No tiene que mentirte a la cara para hacerte dudar de ti misma. Todo lo que tiene que hacer es actuar como si nada estuviera mal mientras se retira poco a poco. Y de repente estás cuestionando tu cordura en lugar del cambio en él. Aquí es donde la mayoría de las mujeres comienzan a encogerse, no visiblemente, no dramáticamente, sino lentamente. Dejas de hacer preguntas. Suprimes tus corazonadas. Dudes de tu tono, tu momento, tu derecho incluso a mencionarlo. Eliges el silencio, no porque no te importe, sino porque tienes miedo de ser desestimada. Te dices a ti misma: quizás sea mi trauma pasado, mi ansiedad, mi imaginación. Pero ninguna de esas cosas explica la distancia emocional que sientes cuando te besa sin contacto visual, o la forma en que su toque se siente como un guión, no como una conexión. Lo sientes, ¿verdad? Ese dolor sutil pero inconfundible que dice: estoy sola aquí, incluso cuando estás acostada a su lado. Seamos claras. Esto no se trata de necesitar que alguien sea perfecto. Esto se trata del derecho humano fundamental a sentirse segura en tu relación, a no tener que luchar por la claridad, a no tener que jugar al detective en tu propia casa. Hay algo profundamente agotador en tratar de mantener la intimidad emocional con alguien que ya se ha desconectado. Y puedes sentirlo no solo en lo que dicen, sino en lo que evitan. Dejan de preguntarte por tu día. Dejan de notar cuando estás callada. Dejan de aparecer para los pequeños y constantes momentos que construyen una verdadera confianza. Y cuando te preguntas: ¿por qué siento que estoy haciendo todo el trabajo emocional pesado?, la respuesta generalmente apunta a una cosa: lo estás haciendo. La verdad es que un hombre no tiene que engañar físicamente para desconectarse emocionalmente. A menudo la traición comienza mucho antes de que otra mujer entre en escena. Comienza con secretos, con medias verdades, con evitar el contacto visual, cuando las cosas se ponen serias, con estar presente en cuerpo, pero no en espíritu. Y como mujeres a menudo somos las primeras en notarlo, pero las últimas en admitirlo. ¿Por qué? Porque admitirlo significa enfrentar una verdad para la que no estamos preparadas, una verdad que amenaza con desentrañar la narrativa en la que tanto nos hemos esforzado por creer que él sigue siendo el hombre que una vez nos sostuvo como si fuéramos todo. Pero cuando ese sostenimiento se convierte en obligación en lugar de deseo, cuando la calidez se convierte en cortesía, cuando la presencia se convierte en actuación, sabes que algo anda mal. Aún así esperamos. Esperamos que sea solo una fase. Nos decimos a nosotras mismas que solo está cansado, estresado, distraído, y quizás lo esté. Pero los hombres cansados no se vuelven emocionalmente vacíos. Los hombres distraídos no borran la intimidad. El estrés no borra el amor. Lo que a menudo revela es la profundidad o la falta de compromiso emocional. Es por eso que el estoicismo exige observación en lugar de reacción. Porque cuando observamos sin apego, comenzamos a ver con claridad. Y la claridad es poder, no porque siempre traiga consuelo, sino porque trae verdad. Y hablemos de esa corazonada, ese dolor sutil en tu interior. Eso no es ansiedad. Eso es conciencia. Es tu alma reconociendo que lo que antes se sentía seguro, ya no lo es.
Es tu voz interior diciéndote que se te está pidiendo que cargues con el peso de la desconexión de otra persona sin explicación. Ese sentimiento no es evidencia de inestabilidad emocional, es la respuesta del cuerpo a la inconsistencia emocional. Y en el momento en que lo nombras por lo que es todo, cambia. Pero nombrarlo es difícil, ¿verdad? Porque una vez que lo haces, no puedes dejar de saberlo. Una vez que lo dices en voz alta, algo no se siente bien. Entras en una nueva realidad, una donde fingir ya no es una opción, una donde tu silencio se convierte en una prisión en lugar de un santuario. Y sin embargo, ese es el momento en que comienzas a despertar, a recordar que la paz no es algo que ruegas, es algo que proteges. Y a veces protegerla significa aceptar que la persona que tienes delante ya no se presenta con la verdad. Cuando llega esa realización, y siempre llega, no lo hace con fuegos artificiales. Llega en la quietud, en la forma en que tu respiración se acorta, cuando él entra en la habitación, en la forma en que tu cuerpo se tensa, cuando escuchas una notificación en su teléfono, en la forma en que tu corazón susurra. Haz la pregunta. No porque necesites atraparlo, sino porque necesitas dejar de abandonarte a ti misma. Ese es el cambio. Ese es el punto de inflexión. Cuando dejas de necesitar que él confiese y empiezas a necesitar dejar de tolerar la confusión, es cuando el estoicismo se convierte en más que una filosofía. Se convierte en tu salvavidas. Dejas de buscar tranquilidad y comienzas a honrar tu percepción. Dejas de esperar claridad y comienzas a crearla. Ahí es donde comienza el amor estoico, no en el desapego, sino en la conciencia arraigada, en la elección de permanecer firme en tu verdad, sin importar lo incómoda que haga sentir a la otra persona. Así que, si lo estás sintiendo la distancia, el silencio, el dolor, confía en ello. No es debilidad, es sabiduría. Y la sabiduría, incluso cuando duele, es siempre tu aliada. Porque mientras las mentiras requieren actuación, la verdad solo requiere presencia. Y cuando un hombre deja de estar presente, ya te está diciendo todo lo que necesitas saber. La pregunta es, ¿estás lista para escuchar? 2. La pregunta que cambia la dinámica de poder. Si supiera todo, ¿habría algo por lo que me sentiría herida? Suena simple, quizás demasiado simple, pero es exactamente por eso que funciona. Porque la simplicidad desarma, no exige, no acusa, invita. Y en esa invitación reside el poder, el tipo que está arraigado, inquebrantable y profundamente confrontante para cualquiera que se esconda detrás de la actuación. No levantas la voz cuando la haces. No sollozas ni tiemblas. La dices claramente como si estuvieras preguntando ¿a qué hora es la cena? Y ahí es donde la energía cambia. Esa calma penetra la pretensión como una cuchilla. De repente no hay un guión que él deba seguir, no hay señales a las que responder, solo la verdad mirándolo a la cara. No es la pregunta en sí lo que causa pánico. Es lo que la pregunta representa, que ya sabes, que ya has visto detrás del telón, que no estás preguntando para investigar, estás preguntando para confirmar. La brillantez de esta pregunta reside en su naturaleza estoica. No suplica, no asume, crea un espacio, y ese espacio obliga a la honestidad a revelarse, ya sea a través de la presencia o del pánico. ¿Qué crees que dirá cuando la hagas? Más importante aún, ¿cómo crees que actuará? Porque esa es la verdadera señal. Las palabras pueden mentir. La energía, no. No estás escuchando respuestas. Estás observando cambios, contacto visual, que se rompe hombros, que se ponen rígidos, respiración, que se detiene la forma en que de repente necesita alejarse, cambiar de tema, o ponerse a la defensiva. Ahí es donde se esconde la verdad, no en lo que dice, sino en lo que evita. Vivimos en una cultura que adora las pruebas, capturas de pantalla, mensajes eliminados, rastreo por GPS. Pero aquí está la verdad radical. Cuando confías en tu percepción, no necesitas pruebas para validar tu experiencia. Esta pregunta no se trata de atrapar a alguien. Se trata de elegir no atraparte a ti misma, cada vez que tu intuición te susurra lo que tienes miedo de creer. Si supiera todo, no es una trampa, es un espejo. Y cuando sostienes ese espejo a alguien que ha estado construyendo una ilusión, verás su incomodidad, antes de que puedan siquiera hablar.
Piensa en la arquitectura emocional que esta pregunta desmantela. No estás señalando con el dedo. Ni siquiera estás sugiriendo una traición directa. Simplemente estás preguntando, si lo supiera todo, ¿qué descubriría? Y en ese momento, él se da cuenta de que ha sido visto, de que la actuación tiene una grieta. Y esa grieta ahí es donde entra el amor estoico. Porque el estoicismo no se trata de negar la emoción. Se trata de mantenerte tan firmemente en tu verdad interior que no necesitas su validación para actuar sobre lo que ya sabes. Y si está limpio, si no hay nada que esconder, lo verás al instante. No se inmutará. Te mirará a los ojos, no con pánico, no con confusión, sino con curiosidad. Querrás saber por qué preguntaste. Ofrecerá claridad, no defensa. Te preguntará cómo te sientes, no te acusará de ser demasiado o de pensar demasiado otra vez. Esa es la diferencia. Un hombre con integridad da la bienvenida a la transparencia. Un hombre que esconde algo ve la claridad como una amenaza. Por eso es importante esa pregunta, porque te dice más en 10 segundos de lo que horas de conversación podrían decirte. Te dice si ha estado a tu lado o simplemente cerca de ti, si ha estado presente o simplemente actuando. Cuando un hombre tiene algo que ocultar, incluso la verdad más tranquila, se convierte en un campo de batalla. Utilizará tu tono como arma. Retorcerá la narrativa. Hará que se trate de tu duda en lugar de su secreto. Esa es la danza. Ese es el patrón. Pero cuando haces esta pregunta, ya no estás bailando. No estás persiguiendo. No estás dando vueltas. Estás arraigada. Y en esa quietud, él queda expuesto no por tus acusaciones, sino por tu presencia. No tienes que estar enojada para ser poderosa. Solo tienes que ser clara. De eso se trata el amor estoico, liderar con la fuerza interior en lugar del caos exterior, elegir ver lo que es en lugar de rogar por lo que debería ser. Y seamos honestas, él sentirá el cambio en el momento en que las palabras salgan de tu boca. Porque hasta ese momento ha estado contando con tu confusión, con tu moderación emocional, con tu falta de voluntad para presionar. Y cuando finalmente lo haces, no es la pregunta lo que lo inquieta, es la comprensión de que ya no estás pidiendo tranquilidad, estás pidiendo la realidad, que ya no estás esperando que te lo digan, estás lista para decidir. Y ese poder, eso, asusta a quienes han construido su seguridad sobre tu silencio. Podrías preguntarte, ¿y si pregunto y miente? ¿Y si lo disimula, se hace el desentendido? Dice exactamente lo que quiero oír. Eso sigue siendo una respuesta, porque la energía no mentirá, incluso si él lo hace. El hombre que miente sin esfuerzo tiene que prepararse. Hace una pausa. Calcula. Ensaya incluso mientras habla. Y todo eso es visible para la mujer, que ha dejado de autoengañarse. Ya no solo escucha las palabras, escucha el silencio entre ellas. Por eso es importante tu forma de preguntar. Porque una pregunta hecha con pánico invitará a la defensa. Pero una pregunta hecha con aplomo desarmará la fachada. No gritas. No lloras. No explicas. Simplemente preguntas con calma, con fuerza, como una mujer que ya sabe. Porque seamos sinceras, no lo sabes. En el fondo, ¿no has visto ya lo que necesitabas ver sentido, lo que necesitabas sentir? Esta pregunta no es el comienzo de la duda, es el fin de la negación. Y una vez que llegas a ese lugar, una vez que te das cuenta de que no necesitas un colapso para tener un avance, todo cambia. Ahí es cuando el hombre que tienes delante tiene que tomar una decisión no sobre qué confesar, sino sobre si estará a la altura de tu verdad o se refugiará en sus mentiras. Y si se retira eso, te lo dice todo. Un hombre que ha estado viviendo honestamente no huye de la claridad, la acoge, se involucra, ofrece la verdad libremente porque no tiene nada que proteger. Así que no subestimes el poder de la confrontación tranquila. Es el tipo que hace tartamudear incluso a los mentirosos más audaces, porque no pelea refleja. Y la gente no puede esconderse de su propio reflejo para siempre. Pueden mentir a los demás, incluso pueden mentirse a sí mismos. Pero cuando sostienes ese espejo firme, sin temblar, sin inmutarte, o lo enfrentan o huyen. De cualquier manera, ganas. Ganas porque ya no te retuerces tratando de descifrar medias verdades. Ya no pones excusas por la ausencia emocional de otra persona.
No te encoges para encajar en la zona de confort de alguien más. Estás de pie. Y al estar de pie, reclamas lo más importante de todo, tu paz. Eso es el estoicismo en acción. Eso es amor estoico, no desapego emocional, sino soberanía emocional, no apatía, sino fuerza arraigada. Y una vez que encarnas eso, dejas de pedir lealtad. La exiges. Así que si estás viendo esto, y sientes el peso de esas dudas no expresadas presionando tu corazón, que esto sea un recordatorio. No estás loca. No eres demasiado sensible. No lo estás imaginando. Solo estás finalmente lista para dejar de fingir que no sientes lo que sientes. Y si eso significa hacer la pregunta, entonces hazla. No porque necesites que él responda, sino porque necesitas escucharte a ti misma decirlo. Porque una vez que lo hagas, nunca volverás a traicionar tu propia claridad. Si esta parte del video te ha resonado, si ha tocado ese lugar que has estado tratando de ignorar, dale me gusta a este video y comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás aquí. No estás sola en esto. Y si estás lista para más contenido, sin filtros, impulsado por la verdad que honra tu fuerza, tu intuición y tu paz, suscríbete ahora mismo porque apenas estamos comenzando. 3. Leyendo. Su reacción. No es lo que dice, es cómo lo dice. Cuando haces la pregunta, si supiera todo, habría algo por lo que me sentiría herida. Lo más importante no es la respuesta. Es todo lo que sucede antes de que abra la boca, su postura, su respiración, el parpadeo en sus ojos, la pausa que dura un latido demasiado. Estas no son solo peculiaridades de comportamiento. Son puntos de datos métricas emocionales, y si estás prestando atención, te dirán la verdad incluso cuando sus palabras no lo hagan. Un hombre que está limpio, cuyo corazón y acciones están alineados, no entra en pánico cuando se enfrenta a la claridad. No se revuelve. No esquiva. Permanece. No solo físicamente, sino emocionalmente, energéticamente, permanece abierto. Te mira a ti, no a través de ti. Hay quietud en su cuerpo, no rigidez. Su respiración no cambia su tono, no se eleva, porque nada necesita defensa, cuando nada se esconde. Pero cuando tiene algo que proteger, cuando ha estado curando una imagen, en lugar de vivir una verdad, ahí es cuando todo comienza a desmoronarse. Aquí es donde el amor estoico se convierte en tu lente, tu ancla. Porque el estoicismo te entrena para observar, no absorber, para presenciar sin enredarte. Cuando haces la pregunta, no necesitas prepararte para un debate. Te preparas para observar, no para reaccionar, sino para registrar. Tu silencio se convierte en un foco, y lo que revela es a menudo más fuerte que cualquier admisión hablada. Podrías notar las microexpresiones, la tensión de la mandíbula, el movimiento de los ojos, la sequedad repentina en su voz. Estos son indicadores de estrés, y si bien no equivalen automáticamente a culpa, sí equivalen a malestar. Y el malestar no miente. Porque aquí está la verdad que la mayoría de la gente evita. No es difícil decir la verdad cuando vives honestamente. No es amenazante. No es una carga. Pero para el que vive en secreto, incluso una pregunta neutral, se siente como una emboscada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una simple pregunta sacude a alguien tan profundamente? Porque pasa por alto la superficie y va directo al corazón del asunto. No está formulada como una acusación, lo que significa que no invita a los mecanismos de defensa habituales. Fuerza una elección, honestidad o actuación. Y si elige la actuación, lo verás en su lenguaje corporal mucho antes de que lo escuches en sus palabras. Podría empezar a hablar rápidamente, dando demasiados detalles, tratando de convencerte en lugar de conectar contigo. Podría desviarse haciendo que la pregunta se trate de tus inseguridades en lugar de su integridad. O podría quedarse en silencio por completo. Porque la verdad es que el silencio también es una respuesta, una de las más ruidosas. De hecho, a muchas mujeres se les entrena para dudar de este tipo de inteligencia. Se nos dice que valoremos la claridad verbal sobre la coherencia energética. Pero la realidad es que el cuerpo siempre habla primero. Y para aquellos que viven en el engaño, su cuerpo los traiciona antes de que su voz pueda alcanzarlos. Por eso, el amor estoico es tan poderoso en estos momentos. No estás ahí para extraer una confesión. Estás ahí para mantenerte firme en tu saber, para dar espacio a que la verdad llegue o exponga su ausencia.
No necesitas que él diga las palabras, sí he estado ocultando algo. Eso sería demasiado fácil. Lo que necesitas es confiar en lo que ves cuando eliminas las distracciones. Porque cuando no hay ruido ni gritos, ni defensividad ni drama, solo una pregunta clara y una presencia tranquila, las grietas en los cimientos comienzan a aparecer. Y una vez que lo hacen, nunca podrás dejar de verlas. Y aquí está la parte más difícil: podría mentir con fluidez, con calma, de forma convincente. Podría decir exactamente lo que sabe que quieres escuchar, pero tu cuerpo seguirá sintiéndolo. Tu estómago se tensará. Tu corazón dará un vuelco. Te irás no con paz, sino con un dolor persistente. Ese dolor es tu señal no de miedo, sino de sabiduría. Tu intuición te está diciendo que algo no cuadra, que sus palabras pueden haber sonado bien, pero no se sintieron bien. Esa es la diferencia. Ese es el momento en que dejas de preguntar, ¿qué dijo? Y empiezas a preguntar, ¿cómo me sentí cuando lo dijo? Esto no es paranoia. Esto es reconocimiento de patrones. Así hemos sobrevivido durante generaciones. Nuestros cuerpos han evolucionado para sentir la incongruencia emocional, porque la incongruencia emocional es insegura. Cuando la boca de alguien dice una cosa y su energía dice otra, eso no es confusión. Eso es una señal de alerta. Y tu trabajo no es convencerte de lo contrario, es confiar en la señal y dar el siguiente paso correcto. Esa es la belleza del estoicismo en el amor. Te enseña a mantenerte firme frente a la inestabilidad, a confiar en tu brújula emocional, más que en la explicación elaborada de alguien, y a comprender que no toda verdad vendrá en palabras. A veces llega en el silencio, en la evitación, en la forma en que de repente tiene que salir de la habitación, en la forma en que su voz se eleva no por dolor, sino por pánico. Porque el pánico es el enemigo de la actuación. Y cuando la actuación falla, la verdad se filtra, lo admita o no. Así que pregúntate, cuando le has planteado preocupaciones antes, ¿cómo ha reaccionado? ¿Ha acogido la conversación o la ha evitado? ¿Se ha acercado o se ha alejado? ¿Busca comprender o desestimar? La reacción de un hombre a tus preguntas revela mucho más que sus respuestas reales. Porque un hombre que te valora y valora la honestidad no hará que tu intuición se sienta como una carga. No te castigará por preguntar. No utilizará tu vulnerabilidad como arma. La honrará, pero un hombre que esconde algo siempre intentará invertir el foco de atención. Hará que la conversación se centre en tu tono. Te acusará de ser demasiado sensible. Se burlará de que le das demasiadas vueltas en lugar de abordar la brecha muy real entre su comportamiento y tu experiencia. Esa inversión es una táctica, y en el momento en que la reconoces como tal, el hechizo se rompe. Ya no sientes la necesidad de defender tus sentimientos. Simplemente te mantienes firme en ellos. No estás ahí para probar nada. Estás ahí para testificar, para observar, para confiar en que lo que no encaja probablemente no está bien. Y si la persona que tienes delante no puede alcanzar ese nivel de honestidad, no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de sus límites. Porque la verdad es que algunas personas están tan acostumbradas a manipular la realidad que entran en pánico en el momento en que alguien ve con claridad. Tu claridad se convierte en su amenaza, no porque sea ruidosa, sino porque es inquebrantable. Por eso el amor estoico no se trata de confrontación, se trata de calibración. Ajustas tus expectativas para que coincidan con la energía que se presenta, no con la historia que se cuenta. Dejas de explicar por qué sientes lo que sientes. Simplemente decides que lo que sientes es suficiente, que lo que ves importa, que la experiencia de confusión, de incomodidad, de sospecha, no es un defecto en ti, es una retroalimentación. Y esa retroalimentación es válida incluso si es inconveniente para otra persona. Entonces, ¿qué haces cuando su reacción expone más de lo que sus palabras podrían? No discutes. No ruegas por claridad. Observas. Tomas nota de la inconsistencia. La guardas no en tu ansiedad, sino en tu conciencia. Y luego tomas decisiones basadas no en la esperanza de un cambio, sino en la evidencia del comportamiento. Porque un hombre que no puede mantener un espacio para tu verdad, no puede ser de confianza con tu corazón. Y si te encuentras alejándote de ese momento de cuestionamiento con más confusión, no menos confía en eso. Porque la honestidad trae claridad.
Las mentiras traen caos. Y el caos, incluso en pequeñas dosis, es una señal de alerta, especialmente cuando se entrega con una sonrisa. Así que no subestimes el poder de cómo reacciona. Observa las señales sutiles, la forma en que su energía cambia cuando se enfrenta a la quietud, la forma en que se inclina o se aleja, la forma en que sus respuestas abren una puerta o construyen un muro. Lo sabrás. Siempre lo has sabido. Esta pregunta solo lleva ese conocimiento a la luz. 4. La psicología. Detrás de la evasión y la desviación. Existe un mecanismo psicológico sutil, pero poderoso, que se activa en las personas que temen la verdad, no solo de los demás, sino de sí mismas. La evasión, la desviación, la distracción, estas no son solo estrategias. Son tácticas de autoconservación utilizadas por alguien que ha estado viviendo desalineado durante demasiado tiempo. Y cuando haces esa pregunta, la que despoja de su máscara y exige desnudez emocional, si supiera todo, habría algo por lo que me sentiría herida, activas esas defensas en tiempo real. No porque la pregunta sea cruel, sino porque es clara, y la claridad para alguien que ha construido su identidad alrededor de la ilusión se siente como una amenaza. Comienza con las desestimaciones sutiles. Podría actuar confundido. Podría repetir la pregunta como si no te hubiera escuchado correctamente, ganando tiempo para elaborar una respuesta segura. Podría reír una risa hueca y mecánica, como para decir, «Estás pensando demasiado otra vez». Pero debajo de esa reacción hay miedo. Porque en el fondo, él sabe que no solo estás buscando tranquilidad, estás poniendo a prueba los cimientos. Y cuando los cimientos son débiles, todo empieza a temblar. La verdad es que las personas que temen la rendición de cuentas no solo evitan las preguntas, evitan la intimidad, evitan la presencia emocional, evitan la reflexión, porque la reflexión los obliga a ver las partes de sí mismos de las que han estado huyendo. Los obliga a sentarse con la brecha entre quien pretenden ser y quien realmente son. Y ese tipo de autoconciencia requiere coraje, un coraje que muchas personas simplemente no han desarrollado. Aquí es donde el amor estoico se vuelve esencial, porque sin la disciplina de permanecer emocionalmente estable, es fácil caer en la trampa que están tendiendo. Dirán que estás imaginando cosas. Preguntarán por qué estás siendo tan dramática. Insistirán en que estás creando problemas donde no existen. Eso no es claridad. Eso es manipulación. Es el tipo que erosiona lentamente tu confianza en ti misma, hasta que empiezas a silenciar tu propio saber, solo para mantener la paz. Pero aquí está el costo de esa paz. No es real. Es condicional. Es teatral. Y lo peor de todo, es tuya para mantenerla. Desglosémoslo aún más. En el momento en que desafías su comportamiento, notarás un giro. De repente el problema ya no es sobre sus acciones, es sobre tu reacción. Eres demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado suspicaz. Ves el patrón. Te hacen defender tu derecho a sentir lo que sientes, a cuestionar lo que no encaja. Y en esa defensa, poco a poco, pierdes tu equilibrio. Ese es el diseño. Porque mientras te cuestiones a ti misma, no los cuestionas a ellos. Por eso tu pregunta es un reinicio, una interrupción. No solo desafía el comportamiento, desafía el sistema que permite que el comportamiento pase desapercibido. Cuando preguntas, si supiera todo, no le estás pidiendo que mienta mejor. Te estás pidiendo a ti misma que veas con más claridad. Te estás sacando de la red de la duda y eligiendo pararte en terreno firme, incluso si eso significa estar sola. Eso es lo que el amor estoico construye, no sobre la validación de otra persona, sino sobre tu propia soberanía emocional. La evasión también es una táctica dilatoria. Podría no negar directamente. Podría simplemente decir, no quiero hablar de esto ahora mismo, o me estás abordando de la nada. Pero eso no es una cuestión de tiempo. Eso es una cuestión de control. Él quiere dictar cuándo y cómo se aborda la verdad, si es que se aborda. Pero seamos realistas, la verdad no sigue un horario. Y cuando tu intuición empieza a gritar por claridad, te debes a ti misma escuchar, incluso si él no está listo para hablar. También hay una capa más oscura en esto. Los manipuladores emocionales a menudo utilizan tu vulnerabilidad como arma. Convierten tu crudeza en tu contra.
usan tus preguntas para crear una narrativa en la que ellos son la víctima de tu suspicacia. Dirán que estás arruinando la relación con tus dudas, que no pueden hacer nada bien, que están cansados de ser acusados. Pero nada de esto aborda la preocupación real. Todo es desvío. Todo es teatro diseñado para distraerte de la pregunta real. ¿Por qué sientes que algo se está ocultando y no son solo las palabras que dicen? Es la energía emocional detrás de ellas. Hay un tono de defensividad que surge cuando alguien se siente expuesto, no porque esté siendo atacado, sino porque su control sobre la narrativa se está desvaneciendo. Sienten que estás entrando en tu poder y entran en pánico. No siempre ruidosamente. A veces el pánico se ve como el silencio pétreo, stonewalling. A veces se ve como desaparecer. A veces es agresión pasiva, silencio, frialdad, ausencia emocional. Todo es una forma de evasión. Y todo cuenta una historia. Esa historia es esta: tú no eres el problema. Tu intuición no es el problema. Lo que está mal es el desequilibrio emocional, la falta de transparencia, la retirada silenciosa que ha estado ocurriendo detrás de escena. Simplemente eres la persona dispuesta a nombrarlo. Y nombrarlo amenaza la ilusión. Por eso se defienden, no con honestidad, sino con desvío. Pero aquí está el movimiento de poder. No necesitas luchar. No necesitas perseguir. Solo necesitas observar. Eso es el estoicismo en acción. Te apartas no por miedo, sino por fuerza. Dejas que su evasión hable. Dejas que su reacción escriba la respuesta que se niegan a decir en voz alta. Y confías en lo que ves, porque la evasión no es neutralidad. Es un mensaje uno que dice: no estoy listo para encontrarte en la verdad. Algunas mujeres se quedan atrapadas aquí durante años, en un ciclo de duda y negación. Se siguen preguntando: quizás me equivoco, quizás solo está estresado, quizás todo está en mi cabeza. Pero la verdad es que no haces estas preguntas a menos que algo ya haya cambiado. En el momento en que empiezas a dudar de lo que antes se sentía seguro, esa es tu señal. Esa es tu llamada de atención. Y cuanto más tiempo la ignores, más difícil será volver a confiar en ti misma. Por eso la evasión emocional es una toxina tan peligrosa en una relación. Porque no solo te roba la conexión, te roba la claridad. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que sabes, de lo que ves. Empiezas a cuestionar tu estabilidad emocional en lugar de su disponibilidad emocional. Y así es como comienza el autoabandono, silenciosamente, lentamente y con las mejores intenciones. Quieres entender, quieres ser justa, quieres mantener la paz. Pero ¿a qué costo? El costo eres siempre tú, tu voz, tu dignidad, tu paz. Y una vez que esas cosas desaparecen, la relación ya no es real. Es una actuación una para la que sigues apareciendo, aunque tu corazón abandonó el escenario hace mucho tiempo. Por eso debes hacer la pregunta no solo a él, sino a ti misma. ¿Qué estoy tolerando? ¿Qué estoy ignorando? ¿Qué estoy fingiendo no saber? Esas respuestas te guiarán más que cualquier conversación, porque la verdad no siempre viene de la boca de otra persona. A veces, viene de tu propio cuerpo, de tu propio saber, de tu propia negativa a encogerte. Y cuando llega ese momento, cuando la niebla se disipa y ves el patrón por lo que es todo, cambia. Te das cuenta de que no necesitas un cierre, no necesitas una confesión, solo necesitas dejar de abandonar tu propia percepción. Necesitas dejar de interpretar el papel, tanto de fiscal como de abogada defensora, en un caso que ya está decidido. La evidencia nunca estuvo en los mensajes o en las noches largas. Estuvo en la evasión, la desviación, el silencio. Así que deja que eso sea tu guía, no el drama, no las acusaciones, sino el desmoronamiento silencioso que ocurre cuando alguien no puede encontrarse contigo en la verdad. Y si eso es lo que estás experimentando, no es tu trabajo arreglarlo, es tu trabajo enfrentarlo. Si este mensaje está resonando contigo, si alguna vez has sentido el dolor agudo de la evasión emocional o la lenta quemadura del gaslighting, entonces no estás sola. Dale me gusta a este video y comenta el número 1 abajo para hacerme saber que lo ves, lo sientes y que has terminado de negarlo. Y si quieres más conversaciones centradas en la verdad y empoderadoras que te recuerden tu fuerza, tu claridad y tu voz, suscríbete ahora. Estamos construyendo algo poderoso aquí.
y comienza contigo. 5. ¿Por qué? Esta pregunta no trata de atraparlo, sino de reivindicarte a ti misma. Hay un cambio crítico que ocurre en el momento en que haces la pregunta no en él, sino en ti. Cruzas un umbral silenciosa e irrevocablemente de necesitar confirmación externa a honrar la verdad interna. Esta pregunta, si supiera todo, ¿habría algo por lo que me sentiría herida?, no está diseñada para atraparlo. No es una trampa, ni siquiera se trata de él. Se trata de lo que sucede dentro de ti en el momento en que dejas de fingir no notar la fractura emocional en tu conexión. Es el comienzo de tu regreso a ti misma. Y para muchas mujeres, esta pregunta es la primera vez que dejan de engañarse a sí mismas con el gaslighting. Porque eso es lo que hace la manipulación emocional con el tiempo. Te entrena para traicionar tu propia percepción a cambio de una paz temporal. Notas las inconsistencias, la falta de afecto, el cambio de tono, pero lo dejas de lado. Te dices a ti misma que estás dándole demasiadas vueltas. Te dices que solo está cansado, estresado pasando por algo. Das espacio, extiendes la gracia en exceso y sigues ajustándote para encajar en una versión de la realidad que no refleja lo que sientes, hasta que un día el peso de esa disonancia cognitiva se vuelve demasiado para soportar. Este es el momento en que dejas de buscar el momento adecuado para mencionarlo, el momento en que ya no necesitas reunir pruebas o preparar un caso, el momento en que confías en que tu experiencia emocional es válida, no porque sea conveniente, sino porque es coherente. Y en ese espacio, la pregunta se vuelve menos sobre descubrir una traición y más sobre afirmar tu propia claridad. Eso es lo que el amor estoico nos enseña, que nuestra paz se encuentra no en el comportamiento de los demás, sino en nuestra propia relación inquebrantable con la verdad. No haces esta pregunta esperando que se equivoque. La haces sabiendo que sin importar cómo responda el acto de preguntar en sí mismo, marca tu evolución. Has salido de la sombra de la duda. Has dejado de minimizar tu intuición solo para proteger la comodidad de otra persona. Y eso no es sospecha. Eso es soberanía. Cuando haces la pregunta, no buscas el drama. Estás creando espacio para la honestidad o para la exposición. Y de cualquier manera ganas. Porque si él responde a la pregunta con transparencia, si se inclina, en lugar de alejarse, lo sentirás. Su energía te arraigará. Su apertura calmará tu sistema nervioso. No se apresurará a convencerte. No necesitarás ser convencida. La verdad serena hablará por sí misma. Y si no lo hace, si entra en pánico, esquiva, ataca o desvía, esa sigue siendo tu respuesta. La claridad podría doler, pero también te liberará, porque ya no estarás en el limbo, atrapada entre lo que sientes y lo que temes. Estarás arraigada en lo que sabes. El verdadero poder de esta pregunta reside en lo que exige, no de él, sino de ti. Exige que te mantengas en tu propia autoridad, que elijas tu paz por encima de tu fantasía, que aceptes con gracia y determinación que algunas relaciones sobreviven por la actuación, no por la asociación. Y una vez que ves eso, una vez que reconoces que tus necesidades de honestidad emocional e intimidad son innegociables, dejas de rogar por migajas. Dejas de explicar demasiado tus límites. Dejas de disculparte por exigir lo que debería haberse dado libremente. Y aquí está la incómoda verdad: a algunos hombres les amenaza profundamente una mujer que se niega a hacerse la tonta. No temen tu ira, temen tu quietud. Temen el momento en que dejas de discutir y simplemente observas. Porque ahí es cuando termina el juego. Ahí es cuando se dan cuenta de que la dinámica de poder ha cambiado. No le estás pidiendo que te diga la verdad. Le estás invitando a mantenerse en ella. Y cuando él se niega, lo ves por lo que es, no rechazo, sino revelación. Esto no se trata solo de relaciones. Se trata de identidad, de autoestima, de cuán a menudo nosotras como mujeres vinculamos nuestro valor a lo bien que podemos tolerar la incertidumbre, cuánto silencio podemos soportar, cuán profundamente podemos amar a alguien que se niega a encontrarnos en nuestra profundidad emocional. Pero el amor estoico nos recuerda: el amor sin claridad no es amor. Es una transacción. Es un intercambio de roles, no de almas. Y cuando te encuentras compensando constantemente lo que no se dice, es hora de dar un paso atrás
y reevaluar a qué te estás aferrando realmente. Puede que aún lo ames, puede que aún veas potencial, puede que recuerdes al hombre que una vez te hizo sentir que eras todo. Pero aquí está lo que debes preguntarte. ¿Lo amo lo suficiente como para seguir traicionándome a mí misma? ¿Confío más en él que en mi propio saber? ¿Quiero claridad o quiero comodidad? Porque esas dos cosas a menudo no viven en la misma habitación. La forma más peligrosa de autoabandono es la que hacemos en nombre del amor. Silenciamos nuestra voz para no causar problemas. Cuestionamos nuestros instintos para no parecer locas. Nos callamos con la esperanza de que algún día vean nuestro valor y den un paso adelante. Pero aquí está la verdad, que el estoicismo enseña la paz no proviene de esperar a que alguien cambie. La paz proviene de tomar la decisión de dejar de vivir en deuda emocional. Y a veces eso significa irse no porque lo odies, sino porque te amas demasiado a ti misma para seguir encogiéndote. Entonces, ¿qué sucede cuando haces la pregunta y la verdad duele? ¿Qué pasa si descubres lo que temías? ¿Qué pasa si su reacción confirma tus peores sospechas? Ahí es cuando comienza la verdadera sanación, porque el dolor de saber es agudo, pero también es honesto. No persiste en tu pecho como la duda, no te persigue en medio de la noche, no te hace dudar de tu realidad. Escuece sí, pero luego se asienta. Te permite llorar lo que fue y finalmente elevarte hacia lo que será. Y aquí está la parte más hermosa. Una vez que eliges la claridad, nunca podrás volver a la confusión. Una vez que te escuchas a ti misma hacer esa pregunta, nunca más olvidarás tu propia voz. Nunca más esperarás permiso para confiar en tu intuición. Nunca más tolerarás migajas emocionales mientras lo llamas una comida. Porque hacer esa pregunta no es el final de algo, es el comienzo de ti, de tu despertar de tu compromiso con tu propia paz. Por eso el amor estoico no se trata de ser fría, se trata de estar anclada. Se trata de saber que tu valor no está ligado a cuánta incertidumbre puedes soportar, sino a cuán profundamente honras tu propia inteligencia emocional. Y cuando esa inteligencia habla a través del malestar, a través de la tensión, a través de un sentimiento que no puedes quitarte de encima, no lo ignoras. Actúas en consecuencia. Incluso si tu voz tiembla, incluso si tu corazón duele, incluso si la verdad quema, porque nada quema más tiempo que una mentira con la que elegiste vivir. Así que hazla. Haz la pregunta no porque necesites una respuesta, sino porque necesitas escucharte a ti misma decirlo. Porque una vez que lo haces, todo cambia. Te conviertes en la mujer que confía en sí misma, la mujer que no espera que alguien sea honesto, la mujer que vive en la verdad, incluso cuando es inconveniente, la mujer que ya no ve el amor como algo que ganar, sino como algo con lo que alinearse. 6. ¿Qué hacer con la verdad que descubras? Así que la pregunta ha sido hecha. La energía ha cambiado, y ahora la verdad, ya sea hablada, evadida o expuesta a través del lenguaje corporal, se presenta ante ti como un espejo. Es cruda, es sin filtros, y ya sea que haya llegado en una confesión, una desviación o un silencio ensordecedor, es real. La pregunta es, ¿y ahora qué? Aquí es donde muchas mujeres se paralizan. El silencio después de la verdad suele ser más fuerte que la pregunta misma. Porque una vez que se levanta el velo, ya no tienes el lujo de fingir. No puedes volver a no saber. No puedes volver a la fantasía. Has cruzado del mundo de la incertidumbre al mundo de la verdad. Y aunque aquí hace más frío, también está más limpio. El amor estoico nos recuerda que la claridad, incluso cuando es dolorosa, es el comienzo de la verdadera fuerza. Aquí es donde entra en juego tu próxima decisión, no una reacción, sino una respuesta. Has reunido los datos no en forma de textos o líneas de tiempo, sino en comportamiento, inconsistencia y energía. Ahora viene la parte que la mayoría de la gente evita actuar en consecuencia de lo que han visto. Porque la claridad no significa nada sin acción, y la acción significa cambio en cómo te involucras, cambio en lo que toleras, cambio en a quién permites el acceso a tu corazón. Si su reacción reveló honestidad, si se abrió, reconoció sus errores, mostró un arrepentimiento que se sintió genuino, no ensayado,
entonces puede que tengas algo que valga la pena reconstruir. Pero incluso entonces debe reconstruirse sobre la transparencia, no sobre una disculpa. No estás aquí para ser consolada. Estás aquí para ser encontrada por completo con presencia y sin desvío. Si él no puede encontrarte allí, no puede sostenerte no de verdad. Y si su respuesta fue evasión, negación, defensividad, si te devolvió el foco, si desvió, minimizó, te hizo cuestionar tu derecho a siquiera preguntar, entonces tu decisión no es si él te ama. Es si te amas lo suficiente como para dejar de esperar a un hombre que teme la rendición de cuentas, a un hombre que encuentra consuelo en la confusión, a un hombre que solo se siente poderoso cuando estás insegura. No eres una mujer nacida para perseguir la verdad. Eres una mujer destinada a encarnarla. Esa es la esencia del amor estoico, vivir desde una integridad interna tan grande que cualquier cosa menos se vuelve intolerable. No porque seas dramática, no porque seas implacable, sino porque la paz ya no es algo que esperas encontrar en otra persona. Es algo que has construido para ti misma y ahora la proteges. Lo que haces con la verdad que descubres es lo que define el próximo capítulo de tu historia, no la traición, no las mentiras, ni siquiera el hombre, sino tu respuesta. Y tu respuesta debe venir no del dolor, sino de la presencia de preguntarte a ti misma qué tipo de relación estoy comprometida a crear. Una donde hago gimnasia emocional para ganar medias verdades, o una donde soy encontrada con honestidad porque la exijo por defecto. La mujer que hace esta pregunta y escucha profundamente la respuesta, ya no está jugando a pequeña escala. Ya no está subcontratando su claridad a la comodidad de otra persona. Se está eligiendo a sí misma, no en un cliché superficial de autoayuda, sino de la manera más sagrada e irreversible. Ya no tiene miedo de ver las grietas, porque esas grietas ya no la asustan. La guían. Le recuerdan lo que ya sabía. Y esta vez no se autoengaña para salir de ello. Sentirás el peso de tu verdad antes de que se convierta en tu liberación. Podría dolerte en los huesos. Podría mantenerte despierta por la noche. Podría hacerte cuestionar si alejarte es fortaleza o cobardía. Pero un día pronto mirarás atrás a este momento, el momento en que hiciste esa pregunta, y te darás cuenta de que nunca se trató de él. Siempre se trató de ti, recuperando tu voz. Y una vez que lo hagas, nunca podrás desescucharlo. Y si eliges quedarte, si eliges trabajar a través de la fractura, hazlo con los ojos abiertos. Exige transparencia en cada paso. Expresa tus límites no como ultimátums, sino como declaraciones de respeto propio. Si él puede encontrarte en la verdad, lo hará. Si no, se alejará. Cualquiera de los dos resultados es paz, porque ya no estás eligiendo en función del potencial. Estás eligiendo en función de la alineación. A veces lo más valiente que puedes hacer no es luchar más duro, sino soltar antes. No porque te rindas, sino porque has terminado de intentar forzar algo que no está arraigado en la verdad. El amor estoico no se trata de desapego. Se trata de discernimiento, de saber cuándo aferrarse, y cuándo aferrarse es una forma de autotraición. No eres difícil, no eres demasiado, no lo estás imaginando. Eres una mujer que ha decidido dejar de conformarse con la incertidumbre, la evasión, el trabajo emocional que te deja agotada. Y al hacerlo, has entrado en la versión más poderosa de ti misma, la que ya no pide lo mínimo. Este viaje te exigirá. Requerirá que crezcas, pero también te devolverá piezas de ti misma, que habías olvidado que entregaste tu intuición, tu voz, tu presencia, tu paz. Ese es el verdadero regalo de esta pregunta, no la respuesta, sino el despertar que inicia. Así que aquí está tu reflexión final. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de negociar con tu intuición? Si creyeras que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu están hablando en perfecta alineación cuando susurran, algo no está bien. ¿Qué cambiaría si decidieras ahora mismo que no necesitas pruebas para honrar tu percepción? Haz la pregunta, siéntate en el silencio, observa la reacción y luego confía lo suficiente en ti misma para dar el siguiente paso, sea cual sea. Porque esto no se trata de demostrar que alguien está equivocado. Se trata de demostrarte a ti misma que ya no estás disponible para nada, menos que la honestidad emocional. Si este mensaje te llega al pecho como una verdad que has tenido miedo de nombrar, no estás sola. Dale me gusta a este video. Comenta el número 1 abajo si esto te llegó
y suscríbete ahora. Este es tu espacio, tu claridad, tu historia, y juntos estamos reescribiendo lo que significa amar. No desde el miedo, sino desde una verdad arraigada e intocable. Llega un momento de quietud en la vida de toda mujer en el que se da cuenta de que el poder siempre ha sido suyo, no de la manera en que se nos ha condicionado a creer que se ve el poder ruidoso, dominante, dramático, sino en la quietud y la aguda claridad de su propia percepción. El poder de ver sin distorsión de sentir, sin disculparse de saber, sin necesitar confirmación. Ese es el espacio en el que has entrado cuando haces esa pregunta, no por el drama, no por la reacción, sino por la revelación que te da. Y lo que revela es mucho más grande que si te está engañando. Revela si aún te estás escondiendo de ti misma. Esa pregunta, si supiera todo, ¿habría algo por lo que me sentiría herida?, se convierte en un punto de inflexión no solo en tu relación con él, sino en tu relación contigo misma. Abre un portal de regreso a la confianza en ti misma que has estado suprimiendo a la conciencia, que has intentado ahogar en racionalizaciones y distracciones. No es una trampa, es un espejo. Y en ese espejo no solo lo ves a él, te ves a ti. Ves la versión de ti misma que ha tolerado la confusión durante demasiado tiempo, que se ha mantenido en silencio, esperando que la claridad llegara a través del coraje de otra persona. Pero nunca llega. La claridad no se regala, se reclama. Y reclamarla lo cambia todo. A partir de ese momento, las reglas cambian. Ya no te mueves por el amor, rogando migajas de honestidad. Ya no te amoldas para evitar la confrontación. Dejas de editar tu voz para sonar más digerible. Dejas de doblegarte ante el miedo de otra persona a la verdad, porque finalmente lo recuerdas, tú eres la fuente de tu propia paz. No él, no su tranquilidad, no sus disculpas o explicaciones. Tú, tu capacidad de permanecer en la verdad, incluso si duele, es lo que te libera. Esto es lo que el amor estoico nos enseña en su esencia. La estabilidad emocional no significa supresión emocional. Significa apropiarse de todo el espectro de tu experiencia sin dejar que sacuda tu identidad. Cuando un hombre miente, ya no lo internalizas como un reflejo de tu valor. Lo entiendes por lo que es un reflejo de su miedo, su evasión, su inmadurez, y no persigues respuestas de alguien que huye de su propio reflejo. No pides presencia a alguien que se ha desconectado emocionalmente. Esto no se trata de si merece otra oportunidad. Esto no se trata de castigarlo o de demostrar un punto. Se trata de que tú decidas por primera vez en mucho tiempo que tu intuición no necesita una segunda opinión, que el saber de tu cuerpo, tu malestar emocional, tu inquietud espiritual no son pasivos, son la brújula más sagrada que posees. Y cuando escuchas esa brújula, no solo lo ves a él. Empiezas a verte a ti clara, completa, sin distorsión, y la persona que empiezas a encontrar de nuevo en esa claridad es la que has estado tratando de proteger todo el tiempo, la que abandonaste cada vez que minimizaste tus sentimientos para mantenerlo cómodo, la que silenciaste cada vez que él te hizo sentir que tus necesidades eran demasiado, la que olvidaste cuando priorizaste su paz por encima de la tuya. Pero ahora ella ha vuelto, y esta vez no está aquí para negociar. La mujer que hace esa pregunta no vuelve a vivir en la ilusión. No vuelve a dudar de sí misma, a andar con pies de plomo con la verdad. Puede que llore, puede que le duela, incluso podría extrañarlo, pero no se encoge. No desaprende lo que ahora sabe, porque una vez que ves con claridad, una vez que escuchas tu propia voz resonar con esa poderosa pregunta, nunca podrás volver a fingir que no lo hiciste. Y no tienes por qué hacerlo. No hay nada más aterrador para alguien que vive en mentiras que una mujer que ha dejado de dudar de sí misma, porque cuando deja de dudar, empieza a decidir. Y cuando empieza a decidir, ya no tolera la ambigüedad. Ya no funciona en exceso en relaciones construidas sobre medias verdades. Ya no sacrifica su paz en el altar del potencial. Empieza a elegir a personas que la encuentran en la verdad no solo cuando es conveniente, sino siempre. Ahí es donde tu vida comienza a cambiar. Porque una vez que haces la pregunta, la energía de tu vida se reorganiza. Dejas de sentirte atraída por el caos. Dejas de ser adicta a los altibajos emocionales. Dejas de encontrar consuelo en la confusión. Empiezas a anhelar la simplicidad, la profundidad, la alineación.
Empiezas a medir el amor no por la intensidad, sino por la coherencia. Empiezas a elegir hombres que no se inmutan ante tu honestidad, hombres que no necesitan tiempo para pensar en la verdad, hombres que no usan tu sensibilidad como arma, hombres que ven tu claridad no como una amenaza, sino como una invitación a elevarse. Y seamos honestas, puede haber dolor en este proceso. Puede haber momentos en los que te preguntes si tomaste la decisión correcta, en los que recuerdes los buenos momentos, y te preguntes si la claridad valió la pena la pérdida. Eso es normal. Pero el dolor que proviene de alejarse de la confusión no es nada comparado con la erosión del alma que proviene de permanecer en ella. No solo estás de luto por un hombre, estás de luto por la versión de ti misma que toleró ser invisible. Y ese dolor es sagrado. Deja que te atraviese. Deja que te enseñe. Deja que purifique el espacio para el tipo de amor que no necesita traducción. Porque ese amor existe, pero solo encuentra a la mujer que le hace espacio, que limpia el desorden emocional, que deja de poner excusas, que elige el autorrespeto, incluso cuando se siente sola, que se sostiene a sí misma en momentos en que nadie más lo hará. Esa mujer no persigue el cierre, ella lo se convierte. Así que si este viaje te ha traído dolor, que también te traiga poder. Si te ha despojado de las ilusiones, que también reconstruya tu intuición. Si te ha roto el corazón, que también rompa el ciclo de ignorar tu saber, solo para que otra persona no se sienta incómoda. Esa es la verdadera transformación, no solo sobrevivir a la traición, sino usarla como un portal de regreso a la mujer que eras, antes del gaslighting, antes de la duda, antes de la confusión emocional, la mujer que confía en sí misma, la mujer que lidera con la verdad. Porque al final del día, la relación que define toda tu vida no es la que tienes con él, es la que tienes contigo misma. Y cuando esa relación está arraigada en el respeto, en la claridad, en la presencia, ya no toleras nada que te haga abandonarte. Así que haz la pregunta y luego pregúntate a ti misma, ¿qué tipo de vida quiero construir a partir de este momento? ¿Qué tipo de amor quiero atraer? ¿Qué tipo de mujer quiero ser ahora que he recordado quién soy? Porque este no es el final de tu historia, es el comienzo de tu regreso a la verdad, a ti misma, a la paz. Y eso más que cualquier disculpa, cualquier explicación, cualquier cierre, es lo que te mereces.